Yo quiero decir que después que John habló para nosotros, después que estamos acompañando lo que pasa por las condiciones naturales del planeta, las transformaciones y la lucha por el fin del capitalismo es cada vez más urgente. Voy a hablar un poquito de Brasil para que tengamos ya alguna idea sobre la destrucción que se hace de las condiciones de la reproducción de la naturaleza. El año pasado, en el centro oeste de Brasil, en la región llamada Pantanal, hubo tremendos incendios que se tomó mucho tiempo para controlar y se destruyó una área inmensa. Al mismo tiempo, en la Amazonia, más al norte, también se quemó miles y miles de hectáreas de florestas en la Amazonia. Junto con esto, una explotación salvaje de destrucción también de la naturaleza, con el corte de árboles para exportar la madera. Entonces, estamos pasando por un periodo en que la región amazónica, a donde un árbol puede producir de 300 a 1000 litros de vapor de agua, que forman los ríos voladores que traen agua para el sur de Brasil. En este momento, ya estamos casi para empezar un control y reducción de la producción de la energía eléctrica en las usinas hidroeléctricas. Estamos produciendo energía ahora con usinas térmicas mucho más caras. El coste de la energía en Brasil creció mucho este último mes. Y estamos entrando también en un periodo de sequías por todo el Brasil. La previsión de lluvias para los 3-4 próximos meses es que será mucho abajo del promedio observado. Entonces, la tendencia es que las áreas que van a ser quemadas van a crecer aún más en los próximos meses. Y esto provoca cambios, no solo en Brasil, pero por todo el mundo. Entonces, vivimos en una sociedad capitalista, en un periodo que decimos financiarizado, con una producción que está destruyendo la naturaleza y produciendo miles y miles también de desechos para que están produciendo polución cada vez mayor en la naturaleza. Entonces, me parece a mí que es cada vez más urgente la tarea de transformar el capitalismo, como dicen los indígenas de América, para que la naturaleza viva, tenemos que matar el capitalismo. Gracias, yo creo que hay cuestiones de los participantes. I also have the two questions. Yeah. También tengo dos preguntas. Bueno, la primera, John
ha hablado de la posibilidad de cómo un proletariado ambiental podría ser el sujeto de la historia y que esto es nuestro futuro. Pero entiendo que, por un lado, intentamos proporcionar, o sea, cómo podemos abordar este tema con una perspectiva crítica, pero también tenemos que criticar el capitalismo financialismo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de las dos maneras? De una manera tenemos una mente crítica y por otro lado tenemos una mente crítica hacia la financialización. Por ejemplo, en el contexto de China, tenemos ahora un debate acerca de los experimentos de teledorización y también, como dije antes, estamos intentando más que podemos de promover la reconstrucción rural. Intentamos producir un tipo de tema o un sujeto o una materia que lo queremos dar nombre como un productor de comida, porque es muy diferente al mantra de los 90. Nosotros nos enfocamos en la cuestión de cómo podemos cultivar un productor de comida que tenga una mente crítica ecológica, pero también una mente crítica hacia la financialización. Y por supuesto, este tipo de productor de comida tiene que promover la agroecología. Entonces, tenemos que cultivar un tipo de materia o tema sujeto que podemos abordar con mentes críticas. Y mi segunda pregunta se trata de la solidaridad entre los movimientos en el sur global. ¿Cómo podría nuestro movimiento conectarse a la India, a Brasil, a Cuba y también los zapatistas en México y también los movimientos progresistas en el norte global? Entonces, la idea es cultivar a comunistas con perspectivas críticas ecológicas y críticas financializadas. Es un tipo de manifiesto, pero ¿cómo podrían estos sujetos mantenerse de materia común? ¿Cómo podríamos construir una alianza? Sí, es difícil construir alianzas en el sur global y también mantener una conexión con el norte global. Entonces, ¿cuál es nuestro terreno común? Y mm, damos la palabra a los participantes. ¿O quién quiere hablar? ¿Algún comentario? Son preguntas difíciles. Yo hablé de las cosas del lado ecológico, pero por supuesto está al lado económico de nuestra crisis también. Marx refirió a la producción como el metabolismo social entre los seres humanos y la naturaleza, y puedes verlo como dos caras de la misma moneda, una que nosotros llamamos económica y otra que llamamos ecológico. Y siempre están conectados, pero tenemos énfasis distintos si miramos hacia una dirección u otra. Entonces, sí, es un problema muy seria si estamos viendo el asunto del proletariado medioambiental o una lucha proletaria. ¿Cómo lidiamos con los problemas de la financialización? Básicamente, las finanzas son las sedes del capitalismo, son las sedes de las corporaciones y podemos decir que las finanzas son las sedes del sistema capitalista en su integridad y su imperialismo. Y en mi revista, Monthly Review, nosotros referimos al monopolio del capital
financialista, lo cual significa que aún estamos en el periodo de capitalismo de monopolio, pero hemos cambiado a un monopolio de corporaciones y finanzas, donde las grandes corporaciones están dominadas por el sector dominante, perdona, el sector financiero. Y ahora, si vamos a hablar de la tecnología, tenemos que hablar de la tecnología financiera, porque hay mucha tecnología conectada al sistema financiero. Y el ejemplo de China es muy buen ejemplo, porque China ha tenido mucho más éxito que cualquier otro país en lo que es resistir la financialización completa del sistema imperialista hegemónica que está dominado por el dólar. Y el Jack Ma, el crisis reciente de Jack Ma, como lo llamamos, este evento realmente fue un caso de la intervención de China para asegurarse de que no perdiera control de su sistema financiero. Y esto es fundamental para el avance continuo de China. Tiene que retener el control sobre su sistema financiero de manera que otros países no han podido hacerlo. Y si pierden ese control, la economía china se va a ver derrotada por el sistema imperialista de economía. Entonces, es crucial que China mantenga el control sobre su propia moneda. Y podemos hablar en términos de desdolarización, y el sur global en su totalidad necesita desdolarizarse. Y creo que en el sur global el control financiero realmente está a la vanguardia del imperialismo. Desde los 80 hemos visto que cómo esta crisis se ha usado para controlar a los países del tercer mundo. Una esperanza ahora es que China retiene el control financiero y proporciona una alternativa para muchos países en términos de finanzas y fundas. Pero durante la Guerra Fría, el orden imperio que fue liderado por el Estados Unidos intentaba consolidar un orden mundial basado en reglas, lo cual es un orden que está enraizado en las instituciones imperialistas que los Estados Unidos, el OTAN y podríamos decir el trío de Estados Unidos, Canadá y Japón controlan. Y ellos quieren consolidar el poder financiero y, por supuesto, China y otros países meterlos de vuelta en la caja. Y hay instituciones que son mucho mayores. Entonces tenemos que entender el imperialismo en ese sentido y vincularlo con las luchas ecológicas que están vinculadas también con las luchas financieras. En términos financieros, la tierra es realista. En algunos países como China y Vietnam, todavía tienen, o la tierra está, los dueños es social, está socializada. Entonces, la tierra en algunos lugares se convirtió en propiedad privada, entonces quiere decir que no hay control social y hace que sea muy difícil lidiar con este tipo de fuerzas, digamos, de las que habló Paulo. La destrucción del Amazonas. La Amazonas se convirtió en propiedad privada y se está quemando el Amazonas. Entonces tenemos que entender cómo estas luchas
o una lucha que está interconectada en realidad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sobre cómo construimos una conexión global. Esa es la pregunta más difícil de todas. Antes de su muerte, lo sé por conexiones internas. Chávez, antes de su muerte, yo estaba en Venezuela. Y sabía que era lo que estaba sucediendo allí y yo estaba muy involucrado en la revolución venezolana. Chávez, después de ganar la última elección, y en la siguiente elección él quería crear una nueva internacional, no la quinta, sino una nueva internacional que se pareciera a la primera internacional, sin excluir movimientos políticos y partidos políticos, que creara, básicamente, creo que él podría haberlo logrado por sus recursos, por su reputación. Él podría haber creado una nueva internacional y podría haber creado esas conexiones. Samir Min, que era un amigo y parte de la Month Review, al final de su vida se concentró intensamente en planificar la internacional de los pueblos. El nombre es importante porque no lo podemos hacer solamente con la clase trabajadora, sino la internacional de pueblos y de trabajadores. Creo que es importante porque es consistente con un nuevo abordaje que incorpora a las poblaciones indígenas y a todos los movimientos, y no simplemente ve las cuestiones económicas o en términos económicos, sino que, o sea, no ve solamente un proletariado industrial, sino un movimiento cultural y ambiental que forma parte de esta historia también. Y él estaba intentando iniciar esto. Samir obviamente lo hizo sin la reputación pública y la influencia internacional que tenía Chávez. Sin embargo, estas fueron iniciativas importantes. Creo que el camino hacia el futuro del que estoy hablando, se nos dijo que el futuro está limitado y Sartre dijo que el futuro limitado es un futuro. Entonces podemos considerar que capitalismo es una barrera que se puede pasar y es la ideología del sistema, que el capitalismo es una barrera que no puede pasarse. Esa es la última defensa del capitalismo. No tiene nada para ofrecer salvo la eliminación de un futuro, irónicamente. Nos dice justamente que a pesar, incluso si estamos mirando las catástrofes globales, tenemos que quedarnos con el capitalismo. No podemos salir de esa casa en llamas. Pero una nueva internacional es una forma de señalarle al mundo y juntar a los movimientos y decirles que hay un futuro, que lo vamos a lograr y que vamos a luchar para esto. Ya sea que tengamos éxito o no, vamos a ver miles de millones de personas que entren en esta lucha, porque es para terminar
para dar vuelta a la frase de Margaret Thatcher, es justamente no hay alternativa, es ruinas o revolución. Yo vivo en los Estados Unidos, en el noroeste, y tenemos las mayores temperaturas registradas en Eugene, donde yo vivo. Y uno de los lugares más complicados fue British Columbia, donde estamos viendo gente que se muere, migrantes, trabajadores y trabajadoras del campo. Pero tenemos que responder a esto. Es muy tarde para hacer otra cosa. La humanidad siempre lucha cuando es necesario, y esto es lo que va a suceder en esta década y en las próximas. Así que esa es mi mejor respuesta para esa pregunta. Gracias. We have some questions from Tenemos algunas preguntas por parte de la audiencia china. Quizás las voy a leer. Están en el chat. ¿Nos podrían decir su visión sobre las tecnologías como 5G e inteligencia artificial? ¿Piensas que estas tecnologías podrían llevarnos a una mejora de la productividad y que puede haber una nueva forma de sociedad que sea diferente a la del capitalismo? Y otra pregunta, chat de preguntas y respuestas, dice, me gustaría preguntar cómo incorporar al movimiento urbano y agrícola para enfrentar al capitalismo. Tienen diferentes características, sus horarios de trabajo son diferentes, incluso sus historias diferentes y demandas específicas pueden impactar en el proceso de involucramiento. ¿Cómo podemos hacerlos que se involucren? ¿Cómo vamos a hacer que se involucren en este movimiento? En términos de tecnología, la respuesta usual del sistema es que todos nuestros problemas, podemos decir el problema del cambio climático, es tecnológico. Y obviamente es correcto que necesitamos implementar nuevas tecnologías para poder lidiar con nuestros problemas, pero el argumento del sistema es que las respuestas a todos nuestros problemas son puramente tecnológicos, y eso es porque el argumento es que las fuerzas de producción se pueden cambiar, la tecnología se puede cambiar en ese sentido, pero el sistema lucha contra los cambios en las relaciones sociales de la producción, la relación social de la producción. Entonces, siempre les digo a mis estudiantes que si pensamos en ciencia ficción como el viejo Star Trek, el primer Star Trek, que probablemente todo el mundo está familiarizado, la forma en la que le hicieron es básicamente las relaciones sociales siguieron siendo las mismas, las relaciones de propiedad, todo era igual en términos de relaciones sociales. Entonces disfrazaron eso porque estaban en la nave espacial, pero la tecnología había cambiado, pero las relaciones sociales eran las mismas. Y en Star Trek las mujeres continuaban usando polleras cortas y las relaciones sociales no evolucionaron, especialmente las relaciones de género, pero estaban todas estas tecnologías nuevas y así es como se nos proyecta el futuro. El capitalismo es permanente, pero tenemos mejores máquinas. Como si pudiésemos, o como si todas las posibilidades tecnológicas existiesen en el sistema actual, que es falso. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que entender es que no podemos, que muchas de las tecnologías que necesitamos están limitadas por las relaciones sociales del sistema.
podríamos haber desarrollado energía solar de forma mucho más rápida. De hecho, China lo está haciendo más rápido que cualquier otro país del mundo. Lo podríamos haber hecho mucho más rápido si las relaciones sociales no se hubiesen entrometido, porque algunas de las potencias, porque este poder, esta energía no es rentable para muchas potencias, como los combustibles fósiles, por ejemplo. Entonces, esto es lo que determina el camino tecnológico del sistema. Otras tecnologías que podríamos incorporar están fuera directamente de discusión, y la alta tecnología no siempre es la mejor. Esa es la más nueva, pero muchas veces las tecnologías antiguas son más eficientes, especialmente en sentido ecológico, no tanto económico. El negocio agrícola es una forma muy ineficiente de utilizar la tierra o de hacer crecer alimentos en términos ecológicos. Entonces, para alimentar a las personas, las técnicas agrícolas o las energías basadas en combustibles fósiles son menos eficientes para la producción de comida por acres. Entonces, tenemos que ver que esto es algo complicado, y la razón por la cual el agronegocio se está siendo promocionado es porque genera más rentabilidad, porque evita tener fuerza de trabajo. Pero si el objetivo es la producción de alimentos, entonces no es el mejor camino a seguir. Tenemos entonces que entender que la tecnología está mediada por los sistemas sociales. Si tenemos diferentes relaciones sociales, vamos a poder desarrollar tecnologías de forma diferente, y probablemente tecnologías que sean más racionales y que puedan ayudar al desarrollo sostenible humano. Vamos a tener también menor cambio climático si nos movemos a energías alternativas como eólica o solar, pero el mayor impedimento es la rentabilidad del sistema. Entonces, son las relaciones sociales las que se entrometen o las que se ponen en el camino. Entonces tenemos que tener un abordaje dual que pueda abordar las relaciones sociales, que requiere una acción revolucionaria. Y tenemos que utilizar también la tecnología, pero no tendríamos que ser que estar en contra de la ciencia. La ciencia es más amplia que la tecnología. No todas las tecnologías son apropiadas, no todas las tecnologías son buenas, sino que tienen que estar controladas por el entendimiento científico y por la necesidad de las personas. Y creo que eso es mucho mejor logrado en un sistema socialista. En términos de las luchas agrícolas y urbanas y el poder juntar los movimientos urbanos y rurales, bueno, eso no es algo fácil, pero el proletariado ambiental, justamente del que estoy hablando, y lo que tengo que decir, que no lo dije en mi discurso, es que la idea no prendió. Estoy hablando de esta noción, pero no fue adoptada por otras personas. Creo que objetivamente estamos yendo en ese camino. Básicamente, los trabajadores y las trabajadoras y las personas de las poblaciones urbanas están más involucradas en las luchas ambientales, en los procesos de justicia ambiental. Y obviamente no tengo que probarles que el sector agrícola, las poblaciones rurales, los migrantes, los trabajadores agrícolas están involucrados en las luchas
ambientales. Y creo que lo que estamos viendo es algo común, un factor común que se desarrolla. No es rápido, no es fácil, pero estamos viendo cada vez más que las poblaciones de trabajadores y trabajadoras están reconociendo sus conexiones sus conexiones para con las luchas rurales. Cuando estuve en Brasil me interesé mucho en el MST, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, que tiene también una contraparte urbana que se llama también el MST, que lo que toman son tierras o edificios en áreas urbanas, como por ejemplo una cancha de fútbol, para tener un lugar para vivir. Y me llamó la atención por lo similares que las luchas, la similitud entre las luchas urbanas y rurales. Lo vemos eso cada vez más. La separación se está disolviendo, se está desvaneciendo. Los trabajadores en las áreas urbanas reconocen que el aire puro es importante o más importante que los aumentos de salario, por ejemplo, y empiezan a entender el valor de las áreas rurales y de la reconstrucción rural y defienden eso, intentan reconectarse con eso. Entonces estamos viendo, creo, ese tipo de desarrollos o acontecimientos que parecen optimistas, pero son tendencias reales, ya sea que se desarrollen de la forma que creemos o no. Están en estas luchas combinadas y en perspectivas que se superponen. Tenemos entonces 2 preguntas más por parte de la audiencia china. Voy a leerlas. ¿Cómo podemos mirar esta erupción de la COVID-19 en el mundo capitalista? Se puede ver cómo la desesperación del capitalismo enfrentando los ciclos ecológicos, y esto va a proporcionar un lugar para la revolución proletaria post-pandemia. Y en cuanto a la gobernanza social, ¿piensan que las visiones de la democracia y del colectivismo, piensan que es una verdadera democracia o una democracia completa que puede ser realizada en una sociedad futuro? ¿Es posible una forma de gobernanza social que resista al capitalismo y reviva la economía ecológica? The first question, how we should view the eruption of COVID-19 in the capitalist world and its helplessness in this pandemic cycle. En cuanto a la primera pregunta y cómo deberíamos ver el COVID-19 en este contexto, bueno, todos saben y conocen las estadísticas si miran hacia China, y creo que yo estoy casi un mes atrasados en esto, pero creo que en China más o menos 5,000 personas han muerto a causa de COVID-19, pero en Estados Unidos es mucho más de 600,000 personas, quizás hasta 650,000 personas. Y hemos visto una divergencia real en el mundo, particularmente entre los países y las sociedades y economías socialistas y las capitalistas en cuanto a su respuesta a la crisis. Y creo que en algunas maneras o de algún modo la inutilidad en el mundo capitalista sí es un término apropiado en el sentido de que hay varias factores aquí en juego. Primero,
las ganancias son más importantes que las personas. Y el sistema no ha priorizado y tiene la estructura para priorizar a la gente. Entonces, ahora la actitud en muchos países, en Estados Unidos y otros países, la actitud es, bueno, ya se han muerto muchas personas, qué pena, gente muere, es algo que pasa, vemos este tipo de actitud y vamos a desarrollar una inmunidad de masa y tenemos nuestras vacunas y lo más importante es mantener la economía a flote, y hay esta actitud que puedes ver desde arriba hacia abajo en la sociedad. Básicamente lo que estamos viendo es un contempto o un odio un desdén hacia la vida humana, incluso en los países donde dicen que defienden los derechos humanos, pero estamos viendo un desdén para las personas. Lo vemos en Estados Unidos, en Brasil, y no es tan solamente los países desarrollados capitalistas, pero también existen otros factores. Por ejemplo, no existe un sistema nacional de salud pública en los Estados Unidos. Lo que sí teníamos, y fue algo muy pobre en cuanto a las instituciones de salud pública, lo que teníamos ya fue completamente destruido durante el periodo de neoliberalismo. Entonces, no habían suficientes camas en los hospitales. Las personas no podían conseguir máscaras o mascarillas. La infraestructura médica está diseñado en base a ganancias. Entonces, en Estados Unidos, el gobierno, los medios de comunicación siempre dicen que los Estados Unidos tiene el mejor sistema de salud en el mundo. Y yo a veces digo a mis estudiantes, sí, Estados Unidos tiene el mejor sistema de salud en el mundo según los criterios según los cuales se juzga, y eso son las ganancias. Entonces, sí, de perspectiva de ganancias, sí, tenemos el mejor sistema de salud en el mundo, pero de punto de vista social, en los Estados Unidos tiene una expectativa de vida disminuyente. Todos los indicadores de salud en los Estados Unidos están entre los peores del mundo industrializado. Hemos visto algunas mejoras, muy pocas, pero una gran parte de la población no tiene cobertura de salud. Y bueno, no tenemos aquí protecciones sociales. Donde yo vivo, en mi ciudad, hay miles de personas viviendo en tiendas. Pues, si conduces por la ciudad, vas a ver gente sin casa que viven en tiendas. Y puedes ir de calle en calle, vas a ver muchísimas personas sin casa. No hay provisiones, no hay servicios para ellos que les apoyan, y supuestamente nosotros tenemos una economía que se está recuperando, pero es una realidad de la vida, esta disparidad entre los ricos y los pobres y la falta de protección. Entonces, no es simplemente la inutilidad, porque existe el poder de hacer las cosas con más eficacia, pero el sistema no opera así. El sistema elige priorizar a las ganancias antes de las personas o el medio ambiente. Y hay una ideología posesivista, individualista en la sociedad, según el cual las personas piensan que cualquier cosa que podría
ser efectivo en prevenir la propagación del COVID-19 sería una intervención, intrusión en sus derechos individuales. Esa es una ideología que el sistema promueve y esto facilita la muerte de una gran parte de la población. Y eso es parte de este tipo de supervivencia de los más saludables, esta ideología de Darwin que sigue existiendo en los Estados Unidos. Entonces, tenemos que contrarrestar estas ideologías. Y el tema de la democracia, de hecho, es una muy compleja. Y yo creo que lo debemos al Joe Biden, quien ahora está hablando de establecer una cumbre de la democracia. Y sus asesores le dijeron, no, no hagas eso, pero él quiere hacerlo. No sé cuándo va a ser, pero la razón por la cual sus asesores le dijeron que no lo hiciera era porque el momento en que deciden hacer este cumbre van a invitar a algunos llamados democracias occidentales y muchísimos estados de dictadura que consideran estar de su lado de la mesa. Estoy seguro que van a invitar a Bolsonaro. Y desde el momento en el que tengan un cumbre de democracia, el mundo pondrá mucho más atención a este tema y van a hacer lo que deberíamos haber estado haciendo desde hace mucho. Eso es cuestionar esta perspectiva hegemónica de la democracia, que realmente no es democracia. Este sistema de gobierno representativo eh, en, en el cual la población elige los individuales que luego que fueron seleccionados por partidos políticos que en realidad son las corporaciones privadas y impulsados por dinero. Ellos eligen entre los candidatos y una vez electos, ellos no tienen ninguna responsabilidad hacia sus constituyentes. El gobierno no, el sistema no es de los partidos políticos de ninguna manera, salvo este único voto, no existe una participación pública o de los partidos. Es una plutocracia que se presenta como democracia. Y hay varios modelos alternativos que a veces involucran más participación popular y que realmente hablan con la gente en América Latina. Cuando llega la izquierda al poder, están imponiendo una reforma constitucional que cuestionan y revisan todas estas estructuras democráticas y establecen estructuras más democráticas. Pero también está el Estado comunal en Venezuela, donde ellos intentaron por lo menos dar a la población más poder político dentro de sus comunidades. Y eso es lo que el pueblo defiende con esta revolución. Hay muchas sociedades donde la participación popular es bienvenida. En China, que no se entiende muy bien en el occidente, lo que tienen es un sistema orientado hacia la participación que es bidireccional, desde arriba y desde abajo. Y creo que hay muchísimas maneras de desarrollar la democracia, pero la democracia tiene que empezar a partir de los derechos fundamentales de la gente. La democracia no puede significar que se dejan morir a las poblaciones o a los pueblos y que sus condiciones de existencia
se destruyen. La democracia no puede significar una sociedad estructurada en base del racismo. Entonces tenemos que hablar de lo que significa democracia. No puede ser un sistema que está gobernado por el dinero. En los Estados Unidos, el cómico famoso de los años 30, dijo que tenemos el mejor Congreso que el dinero puede comprar. Y realmente eso es la naturaleza del gobierno estadounidense. Es el dinero que dicta casi todas partes de la sociedad y no tiene mucha relación en lo que realmente quiere la gente. De hecho, existe una relación inversa entre lo que dice la gente que quiere y lo que hace el gobierno, porque lo que hace el gobierno se determina no por la población, sino por las corporaciones. Entonces, yo no creo que eso sea la democracia. Y si creemos eh, movimientos más amplios, más revolucionarios, con mucha más participación, podemos realmente reinspirar, reimpulsar a la democracia y volver a lo que realmente significaba históricamente. Tenemos una pregunta de Kinchi. Has enfatizado el tema de la ecología durante mucho tiempo y has escrito mucho acerca del marxismo y la ecología. Sin embargo, parece que muy pocos marxistas enfatizan esto. ¿Y por qué crees tú eso es así? Bueno, yo creo que ha cambiado, de hecho, que lo que llamamos el marxismo ecológico o el socialismo ecológico, que de hecho es el parte más vital del marxismo alrededor del mundo en términos de nuevas ideas y de escritos y lo que está pasando. Entonces, esto se ha propagado por todo el mundo. Hay varias interpretaciones o antiguas interpretaciones del socialismo que tenemos que revisar y tenemos que verlo porque la economía obviamente es vital. Yo escribo libros sobre la economía y he escrito libros sobre la crisis económica y he pasado mucho de mi vida, gran parte de mi vida viendo eso y tenemos que retener esta crítica. Pero no podemos dejar que hay unos pocos rígidamente económicos. Tenemos que entender que eso fue la base de esto y lo estamos viendo en todas partes. Todos los movimientos que he mencionado reconocen eso. Ellos o la mayoría de los debates acerca del marxismo se trata de estos asuntos ahora. Y, por ejemplo, en términos al premio Deutscher, que es el mayor premio del marxismo en el occidente, yo creo que casi si miras en la última década, la mitad de los premios se han dado a las personas que están avanzando los pensamientos ecosociales y las civilizaciones ecosociales y marxismo ecosociales. Y si ves a Venezuela, incluso en sus condiciones, ellos reconocen que tienen que tener una perspectiva ecosocial para poder defender a su sociedad. Y estoy pensando también en Brasil y esa es la dirección hacia la cual va el marxismo. Muchas veces se interpreta el marxismo en términos muy estrechos que son muy eurocéntricos. Entonces, algunos marxistas ignoran las luchas del tercer mundo y las luchas campesinas y las luchas indígenas, pero
yo creo que estos son cada vez menos personas son cada vez más ignorados porque de modo global el marxismo en sí está avanzando en una dirección más ecológica, no solamente construyendo en base de lo que sabíamos antes, pero añadiendo a eso. Y una perspectiva ecológica no es un cambio hacia una dirección distinta, es simplemente ampliar lo que teníamos, no es abandonar lo que sabíamos antes, sino es reconocer que tenemos que profundizar y ampliar nuestro análisis si vamos a crear las revoluciones que son tan necesarias en este siglo XXI. Perdón. Me gustaría... yo creo que cometí un error. Yo me refería a la revolución campesina del siglo XV, creo, pero fue el siglo XVI. Y creo que hablé mal. Quería corregir eso. Ok, tenemos un comentario más. Hemos visto datos económicos de los Estados Unidos que indican que casi se ha vuelto al empleo completo y que el nivel de sueldos se sube rápidamente. ¿Y por qué entonces siguen siendo tantas personas en casa? ¿Significa que ellos han sido dejados de lado de la fuerza económica? La condición dominante en la economía estadounidense ha sido el estancamiento económico que ha empeorado con el tiempo. Hay tasas bajas, muy bajas de crecimiento. Las tasas de crecimiento han sido del 2% y han incluso bajado, y la tasa promedio de crecimiento ha bajado a lo largo de las décadas. Y si miramos la última década, es una lección, creo. Las cifras de desempleo no son tan significativas porque hemos tenido la mayor recesión durante la pandemia y ahora las tasas están subiendo, y la crisis de la pandemia fue incluso más profunda que la crisis financiera. Entonces, el crecimiento está bajando, la tasa de empleo está creciendo, pero las estadísticas no son tan significativas porque muchas personas han sido excluidas de la fuerza de trabajo. Como he dicho, por ejemplo, donde yo estoy viviendo, en Eugene, hay personas sin techo en todos lados. Hay muchas en las ciudades, en todas las ciudades. Se parece a 1930 cuando vemos las películas de 1930, donde tenemos muchas de estas ciudades. Así es como se ve ahora. Son masas de personas que han sido excluidas de la fuerza de trabajo, y los negocios o las empresas no están ofreciendo salarios o incrementos salariales porque muchas personas han dejado la fuerza de trabajo y están viviendo en una situación marginal y no vuelven. Los trabajadores más jóvenes están viviendo con sus padres y viviendo del ingreso de sus padres. Es realmente muy importante. Los salarios en los Estados Unidos están estancados desde 2018, están en el mismo nivel en 2018 estaban al mismo nivel que estaban en 1964. No sé si pueden imaginar el nivel de 1964, pero están en el mismo nivel que estaban hace más de medio siglo. No incrementaron. El salario mínimo federal no se aumentó, y la situación para los trabajadores
ha sido un gran tema. Entonces, esto es una situación realmente difícil. La economía está funcionando del lado de la demanda y lo llaman una recuperación en forma de cueva. Si vemos la de China, es una recuperación en forma de V. Quiere decir en este caso que hay una recuperación para los ricos y las personas han recibido algún tipo de compensación y no quieren ir a trabajar porque son demasiado explotados en el mundo laboral. Entonces estamos en una situación en la que millones de trabajadores se los desalojó por no pagar la renta. Hay una moratoria en el pago de la renta, del alquiler, y muchas personas han enfrentado desalojos porque esa renta, ese alquiler que no pagaron, ahora lo tienen que pagar. La administración entonces de Biden lo ha revertido, pero las personas están realmente asustadas. Están siendo desalojadas de sus casas, de sus hogares, y mientras tanto el gobierno ha bajado las tasas de interés a cero, que ha causado especulación en las viviendas, es decir, que las viviendas se están comprando en forma masiva, los precios están aumentando, la gente no puede comprar viviendas y si están alquilando están perdiendo dinero. Y ahora muchas de esas personas que están alquilando están enfrentando desalojo. Es una situación realmente muy difícil. Y quizás esto parece una recuperación rápida o normal y que los salarios están subiendo, están aumentando, pero esto se confunde con el contexto general, la degradación de la economía de los Estados Unidos, la producción no utilizada. Entonces es un ejemplo de estancamiento económico y están diciendo que bajo la administración de Joe Biden las cosas están mejorando, que hay recuperación económica. Obviamente que va a haber recuperación económica porque estamos saliendo de la pandemia, pero también hay situaciones estructurales, condiciones estructurales que se están agravando y están peor que lo que estaban antes, y ya eran serias antes. Tenemos una pregunta de Beatriz de Brasil. Los partidos conservadores de derecha y algunos líderes religiosos han utilizado los medios masivos para divulgar la idea de que el socialismo niega los derechos humanos. Obviamente esto es falso completamente, pero esta forma de presentar al socialismo ha sido efectiva para una parte importante de la sociedad occidental. Tenemos que enfrentar este desafío. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esto? La educación política de las masas es un gran desafío. ¿Cómo ve este problema? Y otro comentario de Eugenia de México, ella habla en español, quizás nos pueden ayudar. Paulo, ¿nos puede ayudar a leer ese comentario? Eugenia wrote that in Mexico, en México, los ecologistas campesinos que luchan por la tierra comunitaria y el agua son desaparecidos y muchas veces asesinados. El socialismo que niega los derechos humanos, según eso ocurre en Brasil, o se dice en Brasil y en todos lados. Ese es un sistema de propaganda. Obviamente lo podemos ver en lo más oscuro del imperialismo de hoy, en donde tenemos una guerra perpetua
liderada por los Estados Unidos desde principios de los 90, desde la caída de la Unión Soviética, en el periodo en el que los Estados Unidos estaba en su momento unipolar, en el que los Estados Unidos tenía poder hegemónico sin contendientes en el mundo. Y esto llevó a una guerra perpetua y el tan llamado derecho a la protección, que era parte de lo que llamaban el orden internacional, que se instituyó en ese momento en el que los Estados Unidos y OTAN y sus aliados invadieron países en el Medio Oriente y en África y en Europa Oriental y en América Latina, con la justificación de que estaban interviniendo con los derechos humanos o en base a los derechos humanos y la destrucción y la corrupción de los gobiernos. Miremos a Libia, miremos Irak. Esto no se trata de derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos cuando se vive en un país en el que no tienen seguro social o seguro médico? Tengo un estudiante que contrayó cáncer y ella murió porque no tenía seguro médico y no pudo recibir ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Y ella era una graduada, estudiante graduada, había terminado su licenciatura, podía enseñar y pudo obtener el seguro social cuando estuvo enseñando, pero tuvo que tomarse un mes de licencia, quizás no se le ofreció el curso o no, o ella no quería enseñar y por eso se había tomado un tiempo y ella descubrió que tenía cáncer durante ese mes que se tomó. Y entonces no podía conseguir que cubrieran, que su seguro médico cubriera su enfermedad. Y esto es lo que vemos todo el tiempo. Miremos el movimiento Black Lives Matter. Si eres negro, un hombre negro, seguramente es más probable que la policía le dispare por ningún tipo de motivo, sin ningún motivo. Muchas veces en una pelea informal. Entonces, ¿dónde están los derechos en ese caso? Entonces, la pregunta es, ¿cómo la sociedad está configurada? Y en esta sociedad, si tienes dinero, tienes derechos. Si no tienes dinero, es un problema mucho mayor. Y colocarlo como el estándar de derechos humanos en el mundo, creo que es por lo menos hipócrita. Esta última pregunta de Beatriz es sobre mucho de lo que se pasa en Brasil, sobre toda una diseminación de noticias falsas, sobre distorciendo lo que es el socialismo, el comunismo, se crean historias falsas sobre todas las cosas. Entonces, y hay un grupo fuerte que utiliza, digamos, las redes sociales
que son financiados también por grandes capitalistas y que utilizan muchos robots para diseminar todas estas ideas. Y por eso hay un grupo que está, digamos, que apoya el presidente que tenemos hoy. Y él y su familia también hacen esas cosas. Y que están llevando toda esa política hoy, por ejemplo, contra el virus, que ya mató más de 520,000 personas. Y hasta hoy continúan con diseminando ideas de medicinas que no funcionan como si fuera efectiva. Toda una red que apareció ahora de corrupción en algunos esquemas, digamos, de compra de vacinas superfacturadas. Hay una que el último precio era $10, pasó para 15. Entonces, un esquema muy complicado que vivimos en este momento. No sé si era eso que Beatriz quería decir, pero en este momento, además de todo esto, digamos, hubo, junto con los gobiernos de Lula y Dilma, también toda una campaña contra el socialismo para expulsar, para retirar el PT del poder también. Entonces vivimos en este momento, digamos, en que una lucha de clases que estaba un poco encubierta se apareció más. La derecha y la extrema derecha está apareciendo más. Con todos estos discursos, con todas estas noticias falsas, tanto en términos políticos, en términos, digamos, hoy del combate a la pandemia, y que parece que es muy difícil, pero creo que, digamos, es muy importante este momento porque si la lucha de clases permanece un poco encubierta, las contradicciones no afloran más. Entonces precisamos también que estas contradicciones que están, digamos, en la base de la sociedad, de las condiciones de trabajo de la gente, la enorme desigualdad que vivimos, el crecimiento de la miseria de la población, la violencia cotidiana que vivimos. Entonces, esto va a aparecer más. Entonces, yo no creo que sea un problema, Beatriz, de educación política de las masas. Las masas están sintiendo esto. Pero es verdad que hay un grupo, digamos, de 15, 20% de la población, o por lo menos de los que son entrevistados en las encuestas, que están apoyando este gobierno. Y esa forma de hacer, digamos, política. Bueno, era esto que yo tenía para decir.